Nadie nos puede ofrecer una licencia todavía. Acá en el país no aún. Si yo tengo un dron, solo lo quiero para mis paseos, para hobbies y pesa menos de 4 kilogramos, lo único que tengo que hacer es el registro y nada más que eso, ¿verdad? Efectivamente es así. La categoría abierta es únicamente para personas naturales. Es decir, si tú eres una persona jurídica ya quedaste fuera también de la operación dentro de esa categoría. De esta aeronave que pesa menos de 250 gramos y que luego está sujeta a otro requisito, que es la obtención del certificado de operador de UAS, debe necesaria y obligatoriamente ser registrada. Y más allá del registro, también debe tener una póliza de responsabilidad civil. Muchos pilotos de drones están preocupados por la nueva normativa de drones en el Ecuador. Y a pesar de que ya fue lanzado el anterior año, sé que aún hay muchas dudas respecto a los requisitos que hay que cumplir. Existen las licencias de drones, tengo que registrar mi dron si pesa menos de 250 gramos, qué pasa si solo uso mi dron para fines recreativos y qué pasa si es que utilizo mi dron para el trabajo. Hoy vamos a responder a todas esas preguntas con base técnica, legal y sobre todo de manera práctica. Es por eso que hoy día tenemos un invitado clave para entender la nueva normativa de drones en el Ecuador. El controlador aéreo, abogado y asesor de la industria aeronáutica, Fernando Flores, abogado especialista en derecho aeronáutico y una de las personas que más ha estudiado e incluso contribuido con la nueva normativa de drones en el Ecuador, la EREDAC 101 UAS. Bienvenido, Fernando, y gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Nos podrías contar un poquito a todos acerca de tu experiencia trabajando en el mundo de la aviación? Gracias, David. Bienvenido. Un gusto trabajar y poder aportar con profesionales jóvenes como tú que están comprometidos justamente con un desarrollo ordenado pero principalmente seguro de la actividad aeronáutica relacionada a la operación de drones. Soy Fernando Flores, tengo una carrera de 25 años dentro del ámbito aeronáutico. Inicié como controlador de tránsito aéreo, actividad que ejercí durante 12 años. Soy instructor aeronáutico también ya hace algunos años. Abogado especialista en derecho aeronáutico, en derecho espacial, asesor de la industria aeronáutica. Y estos últimos años he trabajado prestando una alta importancia e interés al desarrollo de la aviación no tripulada en nuestro país. Siempre va a ser un gusto para mí poder compartir este tipo de espacios, poder generar aportes, solventar quizás algunas de las inquietudes que hemos visto que se van recogiendo en la comunidad que ya se ha generado acá en el país, hablando de personas que están operando con drones y que también buscan con interés poder solventar estas inquietudes para de alguna manera seguir ejerciendo esta actividad comercial, pues, pero al mismo tiempo buscando la seguridad dentro de esta misma actividad. Siempre bienvenido, David. Un saludo afectuoso nuevamente para cada uno de ustedes. Muchas gracias, Fernando. Y bueno, la idea de este video es brindarles a nuestro público y también a los operadores de drones en el país un contexto general acerca de la nueva normativa. ¿Qué pasos se deben seguir? ¿Qué leyes hay que aplicar? Y sobre todo, ¿qué reglamentos nos rigen a nosotros como operadores de las que debemos estar al tanto, pues, para mejorar nuestra actividad? Vamos a empezar hablando acerca de la EREDAC 101 y dando un contexto general. Para eso, pues, Fernando, si nos podrías explicar qué es la EREDAC 101 y para quiénes aplica. Por supuesto, David, la EREDAC 101 es parte de un marco normativo aeronáutico elaborado por la Dirección General de Aviación Civil como autoridad aeronáutica estatal de nuestro país, parte de las regulaciones técnicas de aviación civil que, como indico, precisamente se elaboran para normar la actividad de aeronaves de nuestro espacio aéreo. En este caso, la EREDAC 101, yo pienso que justamente es una evidencia de cierto grado de madurez ya en cuanto al momento normativo que estamos viviendo. Responde a un trabajo que hay que reconocerlo de parte de las autoridades de la Dirección General de Aviación Civil y especialmente de los profesionales, funcionarios de dicha institución que han trabajado por darnos una guía a todas las personas que estamos desde el ámbito operativo privado y que vamos a operar con drones, ¿no? Buscando siempre lo que va a buscar la normativa, la seguridad de las operaciones en ese espacio aéreo. Este es el marco general. Entiendo vamos a tener dentro de este espacio momentos para poder detallar algunos aspectos que no van a ser necesariamente solo desde el ámbito normativo, sino vamos a poder generar también aportes técnicos. Fernando, sabemos que antes ya había normativas de drones en el Ecuador, ¿verdad? ¿Qué cambió legalmente con esta nueva EREDAC 101? Hay algunos cambios, creo que son importantes mencionarlos, principalmente en cuanto a que es la primera normativa que recoge una categorización de drones, considerando que son aeronaves.
Una vez, independientemente de su tamaño, de su peso, de que tengan o no a bordo un piloto, son aeronaves y es la primera vez que una normativa ecuatoriana establece bajo esa consideración también algún cierto tipo de peculiaridades y diferencias con las aeronaves de la aviación tripulada o la aviación convencional. También se basa justamente en principalmente en su peso, en el nivel de riesgo que puede generar, pues y establece diferencias y esas diferencias en cuanto a una mayor o menor exigencia de niveles de requisitos normativos que se debe cumplir. Tenemos también, se incorporan requisitos en cuanto a la tripulación o a los pilotos que van a estar involucrados dentro de esta operación y también se establecen requisitos para los explotadores, así se los conoce, es el término que se utiliza en aviación y esto quiere decir para las personas naturales o jurídicas que van a estar detrás de la operación. En conclusión, tenemos requisitos para los pilotos, tenemos requisitos que deben cumplir las aeronaves y tenemos requisitos que se establecen para los operadores. Y entendemos también que esta nueva normativa no se la desarrolló de manera aislada, ¿verdad? O sea, está basado en estándares internacionales. ¿Cuáles son esos estándares que se han seguido para una nueva normativa y cuál es la relación con respecto a lo que hay en otros países ya? Uno de los principales aspectos de la aviación es su carácter internacional. Si es que partimos de esta premisa, su enfoque normativo de la actividad aeronáutica tiene también ese carácter internacional. Corresponde entonces al país por los convenios en esta materia, hablando de aviación civil, del cual es Estado parte y ha suscrito, pues ejecutar tanto las normas y procedimientos que a nivel internacional una autoridad aeronáutica de aviación civil está emitiendo para el efecto. De tal manera que no es aislada la normativa, esta nueva normativa como la RDAC 101, no es una conclusión 100% propia de nuestro país, sino responde justamente a este contexto internacional y al desarrollo que se viene generando ya en otros estados para regular la actividad de la aviación no tripulada, es decir, de los drones. Nuestra normativa, la RDAC 101, responde también a un trabajo de derecho comparado que ha sido realizado por los funcionarios de Dirección de Aviación Civil y en este caso ha tomado algunas normas extranjeras como base para la construcción de nuestra propia regulación. Principalmente podría destacar, por ejemplo, la normativa colombiana, el Reglamento Aeronáutico Colombiano 100, que de gran medida ha servido de base para la construcción de la RDAC 101. Entonces, no es aislado, responde justamente a este contexto normativo internacional al que se somete la actividad aeronáutica. Y Fernando, ¿por qué tú crees que es importante que incluso operadores recreativos conozcan esta normativa? Porque muchas personas a veces dicen como yo solo tengo un dron pequeño, solo lo utilizo yo para mis paseos, para mis viajes. ¿Qué les dirías a esas personas? Efectivamente, ese es uno de los aspectos que más inquietudes ha generado. Sin embargo, debemos estar conscientes y en eso debemos trabajar muchísimo. Creo que es un trabajo que corresponde a todos en generar una cultura de drones como lo han hecho en otros países y ha resultado bastante efectiva. Esta cultura se basa en el entendimiento cabal de lo que se está operando es una aeronave, independientemente de que existan muchas personas que indiquen que lo están haciendo solo para fines recreativos. Esta pequeña aeronave operando en un espacio aéreo, si no tenemos conocimiento de cuáles son las restricciones o los límites dentro de los cuales podemos operar, podría llegar a ocasionar incluso un accidente de graves consecuencias para los ocupantes si es que hablamos de una aeronave tripulada, pero también para la persona responsable en dicha operación. Entonces, por eso es importante que todas las personas que están operando con drones conozcan más detalles de lo que se está estableciendo en la normativa, siempre recordando que justamente este marco que se ha generado es para garantizar la seguridad del espacio aéreo. También en los videos que hemos ido compartiendo acerca de la normativa, una de las principales críticas, si se puede decir entre comillas, es que esto solo es burocracia, que solo añade trámites innecesarios, que va a haber más trabas para ejercer esta actividad. ¿Qué opinas tú y qué le dirías a esas personas? Pienso que hay que ser prácticos para poder dar respuesta a esta inquietud. Tenemos en Colombia, un país vecino, casi con nuestra misma realidad en la mayoría de aspectos, si bien un desarrollo en la parte aeronáutica que es evidente, pero las estadísticas que se publican por la Autoridad Aeronáutica Colombiana justamente demuestran que es lo contrario, que se ha incentivado después de un marco jurídico que puede de alguna manera al inicio generar inquietudes en cuanto a exigencias, a trámites burocráticos que quizás están de más,
pero en efecto sucede todo lo contrario. Permite que personas con mayor conciencia y nivel de profesionalización en cuanto a esa actividad desarrollen sus actividades, y las estadísticas demuestran que un marco normativo no coarta la posibilidad de seguir operando, sino más bien da mayores garantías incluso para que esa actividad comercial que se está desarrollando con drones pues sea de mejor manera ejecutada. Entonces, si bien como todo cambio al principio va a despertar muchas inquietudes, expectativas que quizás en este momento la mayoría pueden ser negativas, y al frente tenemos algunos obstáculos que por no conocer los detalles van a parecer que nos van a paralizar completamente la operación al futuro, realmente no es así. Es un tema cultural de cumplimiento, pero el momento que esto se siga ejecutando, que la Dirección General de Aviación Civil también conozca algunos aspectos de inquietudes de las personas que tienen el interés en el cumplimiento, yo considero que incluso hay algunos procesos o procedimientos se van a flexibilizar de alguna manera o se van a facilitar para no caer en este punto de una burocracia que obstaculice justamente ese desarrollo de la actividad. Exactamente, claro, justamente es el interés, digamos, de los operadores, que la mayoría somos particulares, queremos ejercer esta actividad y entendemos que esto es en pro de establecer mejores condiciones para nosotros, ¿no? De profesionalizar y que ya no se nos vea como el simple aficionado que tiene un dron y realiza un trabajo, sino que ya es el profesional que ofrece un servicio técnicamente normalizado y regulado. El siguiente tema que pues, nos gustaría abordar y que también es de bastante interés es el tema de categorías de operación y sus implicaciones. Sabemos que en esta normativa, como nos mencionaste tú al principio, ya se introdujo este gran concepto, ¿no? De categorías de operación que ya se lo maneja en Europa y en otros países. ¿Nos puedes decir para nuestro público qué son las categorías de operación? Sabemos que existe la abierta, la específica y la certificada. ¿Puedes explicarnos las diferencias prácticas entre cada una de ellas? Por supuesto, las categorías justamente que se establecen para la operación de drones en nuestro país responde a todo ese desarrollo que a nivel internacional, como tú bien lo indicas, pues ya se ha efectivizado en otros países. Si bien son aeronaves, también responden a otro tipo de diferencias en cuanto a las implicaciones de la operación de estas pequeñas aeronaves en el espacio aéreo. De tal manera que se les ha diferenciado, y esa diferencia se basa en la exigencia de requisitos normativos. Si empezamos por la categoría certificada, que aún está en desarrollo, que es la más compleja, lo que aquí está definido por la Autoridad Aeronáutica Internacional y obviamente recogido por cada una de las autoridades estatales, en este caso la Dirección General de Aviación Civil, es que esa categoría, al realizar operaciones más complejas con aeronaves que se asemejan más a las aeronaves de la aviación convencional o de la aviación tripulada, este segmento de aeronaves, que ahora son los RPA, van a cumplir exactamente los mismos requisitos establecidos para la aviación tripulada. Entonces, apartamos un momento esta tercera categoría y nos concentramos en el desarrollo que se da en la RDAC 101 de las dos categorías, tanto la abierta como la específica. La categoría abierta está segmentada para actividades recreacionales y personales. En otras palabras, para actividades que se van a desarrollar con drones que no tienen un fin comercial, sino específicamente actividades de recreación, sin fines de lucro. Como cada una de las categorías se establecen algunos requisitos. Dentro de esta categoría son los requisitos menos exigentes. Yeah. Luego de eso pasamos a la segunda categoría, la categoría específica, que pienso que más allá del 90% de operaciones que en este momento se están ejecutando en nuestro país tienen ya un fin comercial. También hay otro elemento que debemos considerar, es que la tecnología, como en todo ámbito, cada vez es más accesible y nos brinda más prestaciones, quizás a menor precio. Entonces, los drones que se están ofertando en el mercado, básicamente todos en este momento tienen sensores, y a través de esos sensores nosotros podemos generar o encontrar una utilidad comercial de empleo, lo que técnica y normativamente viene a ser ya el empleo en trabajos aéreos. Entonces, la categoría específica establece requisitos y condiciones para las operaciones que van a tener ese fin comercial de trabajos aéreos o de buscar un rédito económico, y establece, partiendo de esta premisa, requisitos diferentes a la categoría abierta. ¿Por qué? Porque van a ser operaciones que van a ser mucho más complejas que una operación netamente recreativa.
Y al ser operaciones más complejas, necesitan que los requisitos que se exigen para su cumplimiento normativo garanticen justamente los niveles de seguridad adecuados en las operaciones que se van a desarrollar en ese espacio aéreo. Dentro de esta categoría, de la categoría específica, también se ha considerado actividades o servicios aéreos privados, que si bien no tienen fines de lucro o fines comerciales, sí son empleo de estas aeronaves por entidades públicas o privadas relacionadas al desarrollo, a la tecnología o a trabajos ya netamente de instituciones públicas que también van a ir más allá del nivel de lo que está establecido en categoría abierta como actividades recreativas, es decir, también un uso profesional, pero en este caso no netamente comercial, sino como para un servicio público en su mayoría. Entonces son operaciones que están ya fuera del ámbito recreativo personal, que debido a su complejidad pueden generar ciertos niveles de riesgo que para poder garantizar la seguridad del espacio aéreo donde estén ejecutando, pues están sujetas también a un cumplimiento normativo de mayor exigencia. Entonces, Fernando, recapitulando, lo que tenemos es que lo que diferencia a las categorías es la actividad, ¿no? Si es que es temas recreativos, opero en categoría abierta; si es que estoy en temas profesionales, opero en categoría específica. Y entendemos pues que la categoría certificada pues todavía no se le está normando en la RDAC 101, porque ya cumple los mismos requisitos que aviación tripulada. Entonces, todavía no estamos en ese punto, ¿no? Entonces, en el caso de la categoría abierta y específica, ¿qué factores determina en la categoría en la que yo me encuentro? Detallando un poco más los aspectos que están involucrados dentro de la categoría abierta, el empleo o el fin del uso de la aeronave, fines recreativos, fines personales. La aeronave que se va a emplear dentro de categoría abierta no puede exceder más allá de 4 kilogramos, es decir, la aeronave más pesada que tú puedes justificar dentro de la operación de esta categoría es una aeronave que no pese más de 4 kilogramos. La operación que tú puedes realizar dentro de esta categoría es una operación que te permita constante y permanentemente ver y observar a la aeronave en línea de vista. Entonces, si tú estás planificando una operación en la que tú ya no puedas observar desde donde la estás pilotando la aeronave, no la puedas mantener a la vista, sale también fuera de esta categoría. La operación en categoría abierta debe limitarse y debe ejecutarse únicamente en horas diurnas. Es decir, cuando tengamos la luz solar, si ya lo operas en horas nocturnas, ya sale también de las limitaciones que se tiene establecido para la categoría abierta. Básicamente esas son las principales características a las que tú te sujetas dentro de esta categoría. En cuanto a exigencias para el piloto, no necesitas tú tener un curso avalado por la Dirección General de Aviación Civil, pero sí revisar el material de inducción que de hecho este momento ya está publicado dentro de la página de la aviación civil. ¿Por qué es importante esto? Porque el piloto, más allá de que esté ejecutando actividades dentro de esta categoría, debe conocer cuáles van a ser sus limitaciones, cuáles van a ser sus restricciones. Si es que no revisa la normativa, quizás mañana está empleando un dron de 5 kilogramos y ese desconocimiento le va a permitir que esa operación ya no esté dentro de esta categoría y quizás mañana estar sujeto a sanciones, pero principalmente afectar la seguridad de este espacio aéreo. Entonces, si bien no necesita tener una instrucción formal, sí necesita conocer la normativa. Se puede ejecutar operaciones dentro de esta categoría una persona de 14 años, pero siempre bajo la responsabilidad y supervisión de un adulto. En cuanto al registro de la aeronave, ya apartándonos un poco de la persona a cargo del piloto, el registro de la aeronave dentro de esta categoría es exigible y es obligatorio si vamos a operar aeronaves que pesen desde 250 gramos hasta los 4 kilogramos, que es el límite de esta categoría. Entonces, el conocimiento de la normativa y de estos puntos específicos como exigencias para la categoría abierta, pues le va a permitir también el cumplimiento de los requisitos que están establecidos en la 101, en este caso como el que indicamos, para el registro de la aeronave desde 250 gramos hasta 4 kilogramos.
Básicamente esos serían los principales aspectos de la categoría abierta. Entonces, Fernando, este límite de 4 kilogramos que tú nos mencionas, o sea, es bastante, o es suficiente, se podría decir, porque la mayoría de drones, por ejemplo, ese Mavic 2 que tenemos aquí, no pesa ni 1 kilogramo, y es de los más grandes que existen en ese tipo de drones, incluso. Entonces, ya nos da bastante flexibilidad para quienes desean operar de forma recreativa. Al respecto de eso, ¿nos podrían mencionar si es correcto esa consideración? Si yo tengo un dron, solo lo quiero para mis paseos, para hobbies y pesa menos de 4 kilogramos, lo único que tengo que hacer es el registro y nada más que eso, ¿verdad? Efectivamente es así. En el caso, como tú lo indicas, de esta aeronave que tenemos acá, tiene un peso menor a 1 kilogramo, estaría dentro de las limitaciones en cuanto a peso de una aeronave para operar en categoría abierta. Recordemos siempre, el empleo de la aeronave es el factor primordial para la definición de dentro de qué categoría se considera esa operación. Si tú estás utilizando esta aeronave de 1 kilogramo en actividades netamente personales o recreativas, es decir, sin fin comercial, lo único que necesitas es conocer, revisar el material de inducción que la DGAC ha publicado, es decir, un conocimiento de la normativa en cuanto a los límites, a las restricciones que vas a tener, y hacer el registro de la aeronave. En este caso sí aplica porque es a partir de los 250 gramos hasta aeronaves de 4 kilogramos. Ya. Y ahora nos puedes hablar un poquito acerca de los factores que determinan la categoría específica que entendemos que ya es para uso profesional. O sea, la gente que lucra, que hace dinero, que sabemos la mayoría de operadores vamos a hacer eso, ¿no? Que buscamos en los drones pues una nueva forma de generar ingresos, ¿no? Todas esas personas ya van a caer en la categoría específica. Por supuesto. ¿Nos puedes explicar un poquito más acerca de los requisitos y detalles de esta categoría? Claro que sí, como tú lo indicas, este aspecto que lo mencionas al finalizar la inquietud también hay que destacarlo. La industria de la aviación no tripulada creo que es una de las industrias o los sectores de mayor crecimiento que este momento tiene a nivel mundial. Entonces no hay que descartar también que cada vez vamos a tener más interesados en involucrarse con este segmento de la aviación no tripulada y de su crecimiento en cuanto a expectativas como una actividad económica rentable. El principal factor es el empleo de la aeronave, tú bien lo indicas, es ya un tema comercial, profesional, de acuerdo a la normativa aeronáutica y las disposiciones que se establecen en el Código Aeronáutico. Se han considerado la inclusión de 2 servicios, el servicio de trabajos aéreos. ¿Qué es el servicio de trabajos aéreos, David? Es el uso comercial de una aeronave privada, en este caso de drones, para un fin diferente al transporte aéreo. ¿Sí? Y los servicios aéreos privados, que también están considerados dentro de esta categoría, es el uso de una aeronave privada sin fines comerciales. Es decir, a nivel internacional en este momento aún no está autorizado el transporte de pasajeros en una aeronave no tripulada. Pero sí, como efectivamente también lo hace la AEREDAC 101, se autoriza operaciones de carga relacionadas al delivery. Sí, esto con un fin comercial y el fin privado o el empleo privado en cuanto a servicios aéreos privados, de acuerdo a las disposiciones del Código Aeronáutico, también se incluye. Y este es el trabajo de las entidades públicas, de las universidades, de institutos que están relacionados al tema de investigación y desarrollo tecnológico. No necesariamente van a tener un fin comercial, va a tener un fin de servicio o un fin, como indico, de una universidad, de una generación de aportes desde el nivel académico y del nivel científico. Los dos están considerados dentro de la categoría específica porque las operaciones que se van a ejecutar en ese ámbito conllevan un mayor nivel de riesgo para esa operación dentro de un espacio aéreo que, como indicado, puede llegar a ser compartido con la aviación tripulada. Tenemos entonces requisitos de las aeronaves, no tienen un peso inferior, porque tú puedes tener una aeronave de 200 gramos que ya tenga un sensor y ese sensor sea el útil, o sea útil o sea el ideal para el tipo de trabajo que tú vas a hacer. Entonces, sí, no podemos hablar que tiene un límite inferior en cuanto a peso. Sí, toda aeronave que tenga ese empleo hasta los 250 kilogramos, que es el límite máximo que se establece en la normativa, va a ser considerada dentro de
esta categoría específica. ¿Cuáles son? Fernando, ahí, sí, perdón ahí que te corte, pero me parece que este punto es bastante importante, ¿no? Porque justo me parece que daba un poco de, no sé si ambigüedad o un vacío en la normativa actual, que entiendo que ya se irá aclarando con circulares, es el tema de los 250 gramos para trabajos. O sea, porque mucha gente dice, yo ofrezco servicios con mi dron de 250 gramos, 240 gramos, entonces podría operar en categoría abierta, pero no es así, ¿verdad? Es correcto. Primero porque pues, si está ofreciendo trabajos o está realizando una oferta de servicios, definitivamente creo que a este punto queda ya claro que no puede ser considerado categoría abierta porque esa aeronave tendría un empleo comercial. Ya. Esto es una operación dentro de categoría específica. Si pesa 200 gramos, si bien hay que reconocerlo, esto hemos conversado con el personal de la aviación civil a cargo de la normativa, a quien siempre enviamos nuestro reconocimiento por su predisposición al diálogo permanente y a que se permita aportes de la normativa y de las enmiendas que se deban realizar. Se ha conversado sobre este detalle porque ha generado algunas inquietudes. Hay partes de la normativa de la 101 que está indicando que el registro de la aeronave es exigible únicamente a partir de los 250 gramos hasta aeronaves de 250 kilogramos. Claro. Pero una aeronave de 200 gramos puede ser empleada en trabajos aéreos, fines comerciales o en servicios aéreos privados, realizado por, digamos, uno de los cuerpos de bomberos acá dentro de nuestro, estado, ¿no? Entonces, esta aeronave que pesa menos de 250 gramos y que luego está sujeta a otro requisito, que es la obtención del certificado de operador de UAS, debe necesaria y obligatoriamente ser registrada. Y más allá del registro, también debe tener una póliza de responsabilidad civil. Yeah. Entonces, esto es uno de los temas que se han conversado, también ha generado inquietud, pero definitivamente, si una aeronave pesa menos de 250 gramos y está siendo empleada con fines comerciales o servicios aéreos privados, como le hemos indicado, debe obtener su registro y su póliza de responsabilidad civil. Ya, eso en cuanto a la aeronave. Y en cuanto al piloto, ¿cuáles son los requisitos para cuando opera en categoría específica? Perfecto. Dentro de la experiencia que uno ha adquirido en cuanto a la instrucción, de hecho trabajo mucho en la instrucción también de la aviación no tripulada, es importante hacer lo que tú indicas en este momento, establecer requisitos por cada uno de los segmentos exigibles. ¿No? Hemos hablado, por ejemplo, de requisitos de la aeronave en cuanto a su registro y luego su póliza de responsabilidad civil. Ahora, requisitos para la tripulación a distancia, tripulación remota o el personal que va a estar a cargo de esa operación. El piloto a distancia debe obtener una autorización de la Dirección General de Aviación Civil que le avala o le califica para asumir esa responsabilidad. ¿Cómo llega a obtener esa autorización? Primero, va a tener que cumplir con una instrucción inicial. Y recordemos que esta instrucción inicial, David y las personas que nos están escuchando, va más allá de la operación manual de una aeronave. Porque eso quizás lo podemos encontrar dentro de un tutorial de YouTube, que hay muchos. Acá lo importante y para la generación de la conciencia, pero principalmente de la cultura UAS o de la cultura de drones, que necesita la profesionalización de la actividad, es que se forme bajo la doctrina aeronáutica. ¿Sí? Yeah. Es decir, que esta formación inicial le imparta esos conocimientos como futuro profesional de la actividad aeronáutica, como personal aeronáutico, que de hecho el momento en que tú vas a obtener el aval de esta autorización, el reconocimiento que te está brindando la autoridad aeronáutica es reconocerte como personal aeronáutico y por lo tanto la formación de este personal debe ser bajo esa doctrina aeronáutica. Tú pasas entonces exitosamente el curso de formación inicial en los centros avalados por la DGC para este propósito. Con tu certificado, el registro, el envío a la Dirección General de Aviación Civil, te acercas a rendir una evaluación. Tú superas esa evaluación y con eso tú vas a poder cumplir el requisito de obtener tu autorización como piloto a distancia, que quizás en un mediano plazo va a ser considerado una licencia aeronáutica. Eso es lo que te iba a preguntar justo, Fernando. O sea, ahorita no se puede hablar de licencias porque no existe esa figura legal, ¿verdad? Se habla de autorización de piloto a distancia. O sea, nadie nos puede ofrecer una licencia todavía.
Acá en el país no aún. A ver, consideremos, y como se había indicado con anterioridad, la categoría certificada va a cumplir los mismos requisitos. Esto está definido más allá de que esté en desarrollo ya las partes específicas de dicha categoría. Está definido a nivel internacional que esa categoría va a cumplir con los mismos requisitos de la aviación tripulada. Entonces, si tú mañana estás operando dentro de esa categoría, con certeza vas a obtener una licencia. Y para obtener esa licencia, como cualquier piloto de la aviación tripulada, incluso te vas a tener que someter a una examinación médica aeronáutica que te certifique como apto para ejecutar actividades de la aviación convencional, de la aviación tripulada y en este caso de la categoría certificada. Si apartamos un poco esa categoría, lo que tú acabas de decir es correcto. En nuestro país no se está emitiendo una licencia, pero el aval que la autoridad aeronáutica va a dar al personal aeronáutico a cargo de la operación de drones va a ser a través de esta autorización. Y esta autorización, por los mismos fundamentos que se establecen dentro de la RDAC 101, va a ser factible de que sea convalidada o que sea reconocida por autoridades aeronáuticas extranjeras y de la misma manera bajo principios de reciprocidad. Tú, por ejemplo, que tienes una formación y tienes tu licencia emitida por la Autoridad Aeronáutica Europea. La EASA, por ejemplo. Exactamente. Esa licencia va a poder ser reconocida acá para que tú tengas, en este caso, el símil que vendría a ser la autorización como piloto a distancia. Ah, ya. Y bueno, para nuestros amigos que también, digamos, están queriendo entrar en este mundo y también para ponerles en más contexto, antes de esta normativa, lo máximo que se podía sacar era el certificado de haber pasado un curso, ¿no? Las escuelas ya lo estaban ofreciendo y todos tenían ese certificado. Pero ahora el paso adelante o el paso siguiente que se dio es que ahora la DAF ya nos va a dar una autorización, ¿verdad? Basada en ese curso. Sí, es correcto. De hecho, las normativas previas a, como decía, la madurez que hemos alcanzado ya en el nivel normativo, regulatorio, aeronáutico acá en nuestro país de la aviación no tripulada, permite ejecutar algo que antes se tomaba en cuenta, pero que quizás también hay que reconocerlo. La misma autoridad aeronáutica no estaba preparada para ejecutar muchos de los requisitos o lineamientos que se establecían dentro de las regulaciones anteriores. Esta vez ha hecho el esfuerzo por permitir que esos pasos complementarios, como tú bien lo indicas, había una exigencia ya de una formación dentro de un centro avalado, pero no se completaba el proceso porque la DGAC aún no podía ejecutar lo que ahora ya está en condiciones de hacerlo. Es más, según la información que la misma autoridad ha publicado de manera oficial, a partir del 5 de mayo, en tu caso, por ejemplo, que también has hecho instrucción acá en el país, tú puedes acercarte, luego de haber aprobado este curso, a rendir tu evaluación y esta vez sí ya obtener lo que faltaba, ¿no es cierto? La autorización. Que es exactamente, de manera formal, la autorización como piloto a distancia. Excelente, Fran. Que entendemos que la autorización hoy en día ya sería lo máximo que podríamos obtener, ¿no? Como pilotos operando en categoría específica, ¿no? Sí, correcto. Y también es importante destacar lo que te comentaba hace un momento, ¿no es cierto? Al ser ya acreditado formalmente por la Autoridad Aeronáutica Ecuatoriana y por el carácter internacional de la actividad, esa autorización te va a permitir mañana, mientras se ajustan algunos procesos, quizás toma un poquito de tiempo, pero que tú puedas lograr el reconocimiento de una autoridad extranjera. Quizás, si ponemos un ejemplo, mañana tienes algún requerimiento profesional hacia ti para el Perú. Y con esta autorización emitida por la Autoridad Aeronáutica Ecuatoriana, tú puedas lograr ese reconocimiento por la Autoridad Aeronáutica Peruana. Listo, Fernando. Un poquito para también cerrar este tema, igual no alargarnos mucho. Entiendo que varios de nuestra audiencia, igual varias de las personas con las que hemos tenido la oportunidad ventajosamente de trabajar son personal militar, de la policía, de los bomberos. ¿Cómo aplica para ellos esta normativa? ¿En qué categoría recaen? Entiendo que hay una diferenciación también entre instituciones públicas. Sí, correcto. Cuando los primeros artículos, las primeras disposiciones de la RDAC 101 establece para quién el ámbito de aplicación de la normativa, realiza dos excepciones. La primera, que no aplica para operaciones de transporte. Sin embargo, como habíamos conversado al inicio, sí aplica para operaciones de transporte de carga
o delivery, porque la misma normativa luego así lo indica. Ya. Entonces, eso es otro de los ajustes que la autoridad va a realizar creo que en el menor tiempo posible. Y no aplica para operaciones militares, expresamente se está estableciendo, excepto sean ejecutadas dentro de espacios aéreos controlados, que es uno de los espacios aéreos que vamos a tener restricciones y que generalmente a la altura que vamos a operar nuestros drones están cerca a los aeropuertos. Sin embargo, también debemos recoger una de las disposiciones de nuestro Código Aeronáutico que establece la obligatoriedad para toda aeronave militar de sujetarse a las disposiciones, normas, tanto de tránsito aéreo y en general para la aviación civil, de tal manera de garantizar la seguridad de esas operaciones. Entonces, operaciones de la fuerza pública no quedan completamente fuera del ámbito normativo que se establece dentro de la AEREDAC 101. Y esto es importante que las personas que pertenecen a la fuerza pública y mañana puedan observar este video, justamente sí, que se genere esa conciencia. Por poner un ejemplo práctico, si las operaciones de la fuerza pública se van a ejecutar en una zona donde exista la presencia de la aviación tripulada, fuera de espacios aéreos controlados. O sea, no estamos hablando, por ejemplo, de un aeropuerto internacional, pero sí de un aeropuerto privado o donde se ejecuta actividades de aviación agrícola. Sí, que mucho más en este caso se ejecuta a baja altura. Entonces, si mañana se genera un accidente por la proximidad de dos aeronaves o un incidente por la proximidad de dos aeronaves, la una tripulada y la otra no tripulada, la no tripulada de la fuerza pública, no se va a poder justificar que esta operación de la fuerza pública está fuera del alcance normativo de la AEREDAC 101, y en esta AEREDAC 101, por ejemplo, se establece quién tiene el derecho de paso o la prioridad para ocupar el espacio aéreo. Y en este caso, las aeronaves no tripuladas o los drones deben ceder el paso a cualquier otra aeronave, a cualquier otra, ¿sí?, que pueda estar operando dentro de ese mismo espacio aéreo. Entonces, sí es un punto también importante para aprovechar en este espacio, hacer esa puntualización que las operaciones de la fuerza pública en general no están completamente alejadas del cumplimiento normativo y se han establecido estas normas justamente para brindar seguridad. Si nos apartamos de eso, mañana quizás alguna de las personas de fuerza pública que está a cargo de esa operación pudiera generar situaciones de peligro que obviamente hay que evitarlas. Ya, Fernando. También entendamos que en la normativa pues sí diferencia fuerza pública versus entidades públicas, ¿verdad? Como bomberos, policía metropolitana. ¿En dónde se ubican este tipo de instituciones? Principalmente bomberos y policía metropolitana. Es una muy buena inquietud y de hecho esta se la recogí durante los eventos de instrucción, sí, que hemos también tenido el gusto de compartir esos espacios académicos contigo, y que hay mucho personal, por ejemplo, de bomberos o de instituciones públicas también que no tienen una claridad absoluta o que generan muchas dudas acerca de que si están o no están dentro de la exigencia normativa que se establece en la 101. Para poder solventar y absolver esta pregunta es necesario recurrir a las disposiciones del Código Aeronáutico desde la clasificación que se establece para las aeronaves. Aeronaves pueden ser públicas o privadas. Aeronaves públicas son las que están al servicio del Estado, pero con una limitación. Aeronaves de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y de aduanas. Así está establecido en nuestro Código Aeronáutico. Es decir, que las aeronaves que pueden estar operando para el Estado, pero que no están dentro de este segmento, ¿sí?, Fuerzas Armadas, Policía y aduanas, son consideradas aeronaves privadas. Ya. Todas las demás que no son públicas dentro de este segmento son consideradas aeronaves privadas, aunque pertenezcan al Estado. Ya, excelente. ¿Sí? Partiendo de esta premisa, se puede indicar que una aeronave, por ejemplo, de un gobierno autónomo descentralizado, de un cuerpo de bomberos, de gobierno central a través de un ministerio, son aeronaves privadas, que van a realizar un servicio que quizás no es un servicio comercial, pero que sí es un servicio público. Yeah. Recordemos también las disposiciones en cuanto a la clasificación de los servicios aéreos que se establecen en el Código Aeronáutico. Pueden ser servicios de trabajos aéreos y en este caso vendrían a ser servicios privados,
que es la operación de estas aeronaves sin fines comerciales. Esto a su vez establece también requisitos en cuanto a la exigencia en la obtención de un permiso de operación como explotador de servicios de trabajos aéreos o de servicios aéreos privados y posterior este requisito el sometimiento a un proceso de certificación operacional para la obtención del certificado de operador de UAS. Significa que nuestros amigos, pues con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar, los bomberos o policía metropolitana, ellos deben tanto registrar sus aeronaves como obtener sus autorizaciones de pilotos. Exactamente, es como tú lo indicas. Las operaciones realizadas por entidades que no sean Fuerzas Armadas, Policía Nacional o en el caso de que nuestro Servicio Nacional de Aduanas también esté incorporando la operación de drones, todas las demás deben cumplir con los requisitos. Sí, recordemos hace un momento, conversábamos un poquito, exacto, que no necesariamente las aeronaves de la fuerza pública están fuera del ámbito o completamente fuera del ámbito normativo, porque sí deben observar las disposiciones que están directamente relacionadas con el tema de la seguridad de la operación ya dentro del espacio aéreo en el que se va a ejecutar. Pero todas las demás aeronaves del Estado, que no son fuerza pública o aduana, deben cumplir con todos los requisitos que se establece, tanto para el personal a cargo de las operaciones, no solo el piloto, sino también pueden ser observadores cuando existen tipos de operación en donde es exigible la presencia de operadores. Las aeronaves que van a operar para un cuerpo de bomberos, para el municipio, para un ministerio, deben estar registradas, deben contar con una póliza de responsabilidad civil que en este caso deben ser tramitadas por el operador. ¿Quién va a ser el operador? El operador va a ser el cuerpo de bomberos, va a ser el ministerio, va a ser el municipio. La institución que va a estar detrás justamente de esa operación. Entonces también deben cumplir los requisitos que están establecidos para el operador. En este caso, permiso de operación y un certificado de operador de UAS. Eso es lo que te quería preguntar ahorita que topas el tema tú de permisos de operación. Hay dos figuras en la normativa, ¿verdad? El UOC y el permiso de operación. Son dos casos diferentes pero complementarias. ¿Nos puedes empezar explicando, qué es el certificado de operación UAS o UOC, como se le llama en la normativa? Claro que sí. Recordemos que este es un requisito que se establece ya para el otro segmento, que lo vamos a desarrollar este momento, que es decir, para los operadores, persona natural o jurídica que se dedica a la explotación de aeronaves o de servicios aéreos, como lo hemos ya manifestado, servicios de trabajos aéreos o servicios aéreos privados. ¿Qué es el certificado de operador de UAS? Es un procedimiento de certificación operacional, es decir, un proceso técnico que lo vamos a ejecutar ante la Dirección General de Aviación Civil. Yeah. Sí, un proceso que va a tomar algunas fases, una presentación inicial del interés en obtener el certificado de operador aéreo para recibir la guía de los señores inspectores de la Dirección General de Aviación Civil, donde se establezca cada uno de los detalles del proceso. Parte importante de este proceso es una ejecución documental. Sí, puedo citar, por ejemplo, uno de los documentos más importantes que se van a desarrollar para cumplir exitosamente este proceso es el manual de operaciones. En este manual de operaciones, ¿qué se va a definir? Las políticas de la empresa, de las operaciones, las limitaciones, pero también las responsabilidades de la estructura organizacional que va a ejecutar actividades como futuro operador aéreo. Entonces se va a definir la estructura, vamos a tener un gerente general, un gerente de operaciones, un jefe de pilotos, si es que vamos a operar con más de 10 aeronaves, la calificación de los pilotos, y cuáles van a ser los procedimientos operativos que tú vas a ocupar en la cotidianidad, pero también en situaciones de emergencia. Todo eso va a estar recogido dentro de este manual de operaciones que presenta el solicitante del certificado de operador de UAS y que luego obviamente va a ser revisado por los señores inspectores para ver si es que cumple con los requisitos que se establecen en la AREDAC 101. El manual de mantenimiento también es otro. Dentro de este proceso te van a pedir justamente que tú también justifiques que tu aeronave tiene el registro y que tiene la póliza de responsabilidad civil. Por eso te decía, si es que tú vas a ocupar dentro de tu ámbito profesional aeronaves menores de un peso menor a 250 gramos
y no la registras, luego simplemente no vas a poder continuar con el proceso de certificación operacional. Una vez que la Dirección General de Aviación Civil revise y autorice o apruebe los manuales que tú has presentado justamente con este objetivo, vas a tener que cumplir una fase que es la penúltima antes de la emisión de esta certificación, de demostración e inspección. Lo que tú pusiste en los documentos, luego debes demostrar que estás en capacidad de hacerlo en la vida real, es decir, en el ámbito operativo. ¿Sí? Y van a hacer también una inspección a tus instalaciones, tu infraestructura, las facilidades que tú hayas indicado de acuerdo a la operación que estás proponiendo. Este es un proceso técnico de certificación operacional, pero si analizamos cronológicamente, este es un proceso que previamente necesita cumplir con el otro requisito que tú lo mencionaste, que es el permiso de operación. Ya. ¿Sí? Entonces, primero debes obtener el permiso de operación y luego el certificado de operador de UAS. Si no tienes una inquietud acerca de lo que acabo de indicar, entonces podemos pasar a detallar cuáles las diferencias del permiso de operación. Sí, justamente. De la manera en que está redactado ahorita esto en la normativa, esto hace ver que está destinado o está dirigido para empresas, ¿no es cierto? Pero entendemos también que personas naturales también actualmente se deberían regir a esto. Pero, ¿cómo le ves tú eso? ¿Crees que deba a lo mejor en un futuro reformarse eso? Porque es como que si ahorita tú le pidieras un manual de operación a una persona particular que tiene un dron y ofrece servicios. ¿Cómo se aborda este caso particular que tenemos, que va a ser la mayoría también? Gracias, David. Sí, perfecto. Mira que en las inquietudes van saliendo algunos otros aspectos que va a ser muy complicado cubrirlos dentro de este evento. Por consiguiente, creo que nos nace también una responsabilidad de planificar a futuro nuevos temas que los trabajaremos conjuntamente, ¿no? Topamos brevemente la categoría abierta. La categoría abierta es únicamente para personas naturales. Es decir, si tú eres una persona jurídica, ya quedaste fuera también de la operación dentro de esa categoría, ¿no? Entonces, si hacemos brevemente un repaso de las limitaciones o las exigencias de categoría abierta: empleo solo recreativo, ¿cierto? O personal, sin fines comerciales, operación únicamente diurna, aeronaves de máximo de 4 kilogramos y solo personas naturales. Si eres una persona jurídica, estás fuera de la categoría abierta. Para categoría específica, ya retomando tu inquietud, la categoría específica, de acuerdo a lo que se establece, la pueden realizar o ejecutar personas naturales o personas jurídicas. En este caso, de acuerdo a las disposiciones actuales que se establecen en la REDAC 101, no se hace ninguna diferenciación. Tú, como persona natural, si estás ejecutando actividades profesionales o trabajos aéreos con tu dron, debes también sujetarte a los requisitos que están establecidos, en este caso, como operador. Más allá de piloto, ya está claro, hasta la obtención de la autorización de piloto a distancia. Tu aeronave, sabemos y creo que hemos aclarado cuáles son los requisitos que van a cumplir, y lo que está pendiente es lo que estamos analizando en este momento, los requisitos que se establecen para el operador. Hablamos del certificado UAS, el proceso de certificación operacional. El permiso de operación es un trámite administrativo que hay que hacerlo previamente, para no alejarnos de tu inquietud. Entonces, no establece diferencias para personas naturales o jurídicas. Tú, en este caso, como persona natural, también estás considerado como operador aéreo. De la misma persona que voy a estar, pero solo yo soy el piloto, sí, es el piloto, pero al mismo tiempo, al estar realizando trabajos aéreos, también vas a tener la condición de operador. Entonces, así seas persona natural, pero estás trabajando o explotando aeronaves con un fin comercial, ¿cierto? Estás operando aeronaves con ese fin, también debes y estás obligado a cumplir los requisitos que se establecen como operador. Por lo tanto, vas a tener que obtener un permiso de operación, en este caso de trabajos aéreos, y someterte al proceso para obtener tu certificado de operador aéreo. Entender bien todos los requisitos que actualmente se exigen, ¿nos podrías un poquito ampliar el tema de permiso de operación? Ya nos contaste que era el UOC, ahora, ¿qué es el permiso de operación y cómo se lo obtiene? Perfecto. Hay que tener claro que cronológicamente, si nosotros proyectamos ya ese proceso dentro del cumplimiento de los requisitos que se establecen
como operador o como explotador, sí, explotador de servicios de trabajos aéreos o explotador de aeronaves no tripuladas privadas con fines comerciales, estamos sujetos a obtener primero un permiso de operación y luego un certificado de operador de UAS. Ya. Es decir, si no obtienes inicialmente el permiso de operación, no vas a poder solicitar el inicio de un proceso de certificación porque no has cumplido ese requisito previo. Aclaramos ya que el procedimiento de obtención del certificado de operador de UAS es un proceso técnico ante la Dirección General de Aviación Civil que va a tomar algunas fases, ¿no? La solicitud, la presentación de tu interés en obtener el certificado, la elaboración de manuales y luego una inspección y una demostración de que tú puedes cumplir con lo que has puesto en tus manuales. Eso es la parte técnica del certificado de operador de UAS. Previamente necesitas cumplir un requisito administrativo. El requisito administrativo es justamente un acto administrativo en el cual el Estado ecuatoriano autoriza y te da un permiso para realizar trabajos aéreos en las diferentes modalidades que se están estableciendo actualmente y que se establecerán para el uso de drones de manera comercial. O también los servicios aéreos privados ejecutados por entidades públicas, ¿no? Que no pueden superar, hay que decirlo también, de acuerdo a la normativa. Si tú trabajas en una universidad y la universidad está carreras, por ejemplo, en donde tenemos los futuros profesionales que están desarrollando tecnología. Ingeniería civil también. Exactamente, mucho. Ya. Si es que pasan de 25 kilogramos de estas aeronaves utilizadas por entidades públicas, ya no se considera servicios aéreos privados, sino servicios de trabajos aéreos. Sin embargo, los dos cumplen el mismo requisito en cuanto al permiso de operación y al permiso, al certificado de operador de UAS. ¿Cuáles son los requisitos que se establecen para el permiso de operación? Como indico, es un proceso administrativo ante la Dirección General de Aviación Civil, es una solicitud, el pago de derechos, que en este caso sí está establecido, $517, que es el pago de derechos ante la Dirección General de Aviación Civil por la emisión de ese permiso, y vas a tener que designar un lugar donde va a estar tu base principal de operaciones, cuáles son las aeronaves que tú estás proyectando utilizar dentro del servicio que has planificado y por el cual estás solicitando el permiso de operación. Vas a tener otro de los aspectos también importantes, que presentar una proyección económica de la actividad que estás proyectando ejecutar. ¿Por qué es esto? Cuando se conversa con las personas que no están acostumbradas o no están familiarizadas con los procesos tanto técnicos, administrativos dentro de la actividad aeronáutica, es porque la Dirección General de Aviación Civil debe proteger también al usuario, ¿no es cierto? En este caso, ¿quiénes van a ser los usuarios? Las personas que contraten un servicio de trabajo aéreo. Entonces, este elemento es exigible en ese sentido para que tú puedas demostrar que tu proyección económica garantiza una continuidad de un futuro servicio. Entonces, el pago de $517 por derechos de otorgamiento de permiso, la solicitud donde se va a identificar el lugar de tu base principal de operaciones, las aeronaves con las que tú proyectas ejecutar esos trabajos aéreos o servicios aéreos privados, esta proyección económica entre los requisitos más importantes. Un trámite que actualmente puede durar entre 1 mes y medio, 2 meses. Obtienes el permiso de operación y con eso estarías listo para iniciar un proceso de certificación. Que, si me lo permites, también considero importante destacar un aspecto que creo que es necesario que se pueda socializar. El momento normativo actual y lo que ha sucedido en otros países que ponen en vigencia una nueva normativa es que no todos los procesos tienen costo. ¿Sí? Entonces, el permiso de operación está establecido en $517, pero el proceso de certificación actualmente no lo puedo garantizar al 100%, pero existe una gran posibilidad de que ese proceso de certificación no tenga costo. Los costos de procesos de certificación para la aviación tripulada tienen un valor que es considerable, que hablando para empresas pequeñas o personas naturales que están dedicándose a esto, entonces puede representar una limitación en su momento, ¿no? Entonces también eso es bueno, e invitar más bien a las personas que aprovechen este momento, en donde todos los procesos aún no tienen establecido valores definitivos que a un futuro sí lo van a tener. Entonces,
aquí también justo cabe la pregunta, ¿no? De la manera en que está establecido ahorita, en estos momentos, pues suena que está orientado mucho hacia empresas, ¿no? Que entendemos que va a ser al final del día lo que se aspiraría, ¿no? Que sean empresas las que ofrezcan estos servicios. Pero también la naturaleza pues, de esta actividad presta o da cabida para que personas naturales también ejerzan la actividad. Solo, qué sé yo, me invento, me compro un dron, $1,000, $2,000 lo invierto y ya tengo mi actividad, si es que yo pues, tengo mi formación y mi actividad profesional también. ¿Cómo aborda la normativa, como te mencionaba anteriormente, ahora que ya sabemos que necesitamos certificado de operación y permiso de operación? ¿Crees tú que se debería flexibilizar para personas naturales con un dron, por ejemplo, para que no se les trate de igual manera? Porque sería, desde mi punto de vista, tratar, qué sé yo, a una persona particular que tiene un vehículo versus a una cooperativa entera que tiene una flota de vehículos. De hecho, hay que considerar que los procesos que actualmente se han establecido dentro de la visión no tripulada se desprenden del ámbito internacional y también desde el ámbito que se ha establecido ya como exigencias normativas para la aviación tripulada, para la aviación convencional. Entonces esto genera justamente cierto tipo de inquietudes y también, por qué no decirlo, de preocupaciones entre las personas que están trabajando con drones, ¿no? Son procesos complejos, no son procesos imposibles de realizarlos, pero sí están al mismo nivel de las exigencias que a nivel de la actividad aeronáutica, justamente por los peligros y riesgos que se pueden asociar a la misma, deben ser exigentes. Si estamos completamente de acuerdo que una persona natural cumpla los mismos requisitos que una empresa, porque si esa empresa trabaja con 8 drones, tiene un músculo financiero completamente superior al que pudiera tener una persona que está realizando trabajos aéreos con una sola aeronave, pues definitivamente vamos a tener respuestas diversas al respecto. Si esto conlleva también a que sea el mismo nivel de exigencia, pues consideraría personalmente que no, pero tampoco quiere decir que le va a eximir de cumplir los procesos que están establecidos, pero quizás no a ese nivel de exigencia. Debe haber un punto medio, ¿no? Exactamente. Dentro de la actividad aeronáutica se establece la regulación, pero la regulación es acompañada por circulares de asesoramiento que van a esclarecer desde las disposiciones que se establecen en la normativa, pues el cómo realizar los procesos. Entonces, lo que hemos conversado con los funcionarios de la DGAC a cargo de los procedimientos para la aviación no tripulada nos han indicado también que han recogido ya este tipo de inquietudes, de expectativas, pues, y tienen criterios que son bastante válidos en este sentido, de establecer en cierto punto diferenciaciones, ¿sí? A que los procesos no tengan ese mismo nivel de exigencia si es una persona natural la que está buscando cumplir específicamente los requisitos como operador. Ya. No va a haber a ningún momento, creo que eso queda claro también, diferencia en requisitos en cuanto a la calificación del personal, pilotos a distancia y observadores cuando así se requiera, ni tampoco a los requisitos que se establecen para la aeronave. Pero sí se podría marcar, y de hecho eso creo, con lo que nos han comentado los funcionarios de la DGAC, se están analizando ese cierto tipo de posibilidades, de que los procesos no sean tan exigentes y se establezcan diferencias en cuanto a los requisitos establecidos específicamente para una persona natural que ocupa su aeronave para trabajos privados, y considero que así va a ser. Sí, pero insisto nuevamente, los requisitos en cuanto a su calificación como piloto y en cuanto a los requisitos que se establecen para la aeronave, esos lo van a cumplir independientemente de que sea una persona natural o que sea una empresa la que esté detrás de la operación. Se buscará, por esta inquietud y por estas expectativas y preocupaciones que se han generado, establecer cierto tipo de diferencias para quizás de alguna medida bajar el nivel de exigencia a la empresa o a la persona natural que busque, y eso también se destaca y así lo considera la Dirección de Aviación Civil, reconocer el interés en que esa operación de la persona natural también se dé dentro del marco de seguridad adecuado para operaciones aéreas. Bueno, sí, igual también totalmente de acuerdo, ¿no? Me parece que sí debe haber un punto medio, como te mencionaba,
entre operadores particulares y entre empresas grandes, lógicamente lo que uno aspira al final del día es ir creciendo, ¿no? Convertirse en una empresa grande y también requerir incluso de este nivel de formalidad, que al final del día pues nos va a dar más ventajas a nosotros como operadores o quizá algún día como empresas. Quisiera aprovechar para preguntarte el tema de autorizaciones especiales de vuelo. Por ejemplo, yo soy un operador particular, estoy realizando un trabajo específico y qué sé yo, por A o B situación, tengo que superar el límite de altura que entendemos ahorita que es de 400 pies. Por A o B situación, por mi trabajo, por ejemplo, para nuestros amigos de topografía. No va a ser un caso aislado que ellos necesiten volar por encima de esa altura, por el tema de resolución y cobertura del mapa, ¿no? con el dron. ¿Cómo se aborda este tipo de casos puntuales o de operaciones puntuales? ¿Qué necesito yo para realizar este tipo de operaciones? Gracias, David. Perfecto. Tu inquietud también nos lleva a desarrollar brevemente otro de los puntos importantes, la diferencia entre un certificado de operador de UAS y de una autorización especial de vuelo. Si tú obtienes en tu ejercicio profesional un certificado de operador de UAS y a su vez el documento complementario a esa certificación donde van a estar establecidos las autorizaciones, condiciones y limitaciones de tu operación, tú vas a tener básicamente un paraguas que te va a cubrir todas las operaciones que tú vas a desarrollar dentro de esos términos y condiciones. De otra manera, si tú ya obtienes ese certificado, tú no vas a tener necesidad de tramitar para cada operación puntual una autorización especial de vuelo, porque toda tu operación que la has planificado, tú ya esos procedimientos que desarrollaste, las políticas que están descritas en tu manual de operaciones, te va a permitir ejecutar todas las operaciones que tú planifiques, siempre y cuando se mantengan dentro de las condiciones, autorizaciones y limitaciones establecidas en el documento complementario, ese certificado, que son los términos y condiciones. Si, por ejemplo, en ese mismo caso, tú vas a desarrollar trabajos de fotogrametría. Exacto. Y para el efecto tienes que volar, como bien lo indica, sobre el límite de altura o de distancia sobre el nivel del terreno a tu aeronave en vuelo más allá de los 400 pies. Y esas condiciones fueron parte de tus términos y condiciones del certificado de operador aéreo, no te vas a ver sujeto a estar solicitando una autorización para una operación puntual. Pero si mañana, por ejemplo, tienes esa autorización en determinado sector geográfico y vas a hacer lo mismo en otra ciudad en la que no está la cobertura de los términos y condiciones, vas a tener que solicitar una autorización especial de vuelo. Y vas a verte obligado para cada operación solicitar una autorización especial de vuelo. Entonces, la autorización especial de vuelo es cuando tú vas a realizar operaciones fuera de lo que ya tenías autorizado. Sí, yeah. O otro tipo de operación en el que conlleve otro nivel de riesgo asociado a la misma. Por eso es importante destacar que la obtención de un certificado de operador de UAS te va a permitir no someterte a diario básicamente a procesos administrativos ante la Dirección General de Aviación Civil. Eso es lo importante y ese punto hay que destacar. Sí, esperemos que llegue con claridad este mensaje. La obtención de ese certificado de operador de UAS te va a permitir no estar tramitando a diario autorizaciones puntuales si es que las vas a cumplir dentro de esos términos y condiciones. Si es que estás fuera de eso, sí te vas a someter a ese requisito de tramitar y obtener una autorización especial para los vuelos que estás planificando fuera del ámbito que acabamos de mencionar. Me parece que con eso ya tenemos bastante bien contextualizado, ¿no? La nueva normativa, aquí hemos hablado de registro, de autorización, de permisos de operación del UAC y de la autorización especial de vuelo, exactamente. Entonces, bueno, para brindar herramientas prácticas a nuestros amigos que nos siguen y también a los operadores de drones, te quisiera empezar preguntando, ¿qué pasa si es que alguien tiene un accidente o genera daño con un dron? Para desarrollar este punto es importante también hablar del requisito que se establece de la obtención de una póliza de responsabilidad civil. Pudiéramos realizar una analogía también al transporte terrestre. Cuando tú pagas tu matrícula del vehículo, ahí está incluido ya un pago para lo que era el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y ahora se lo conoce como SPAD. Esto es para daños contra terceros. Ese valor está incluido y es justamente por garantizar esa responsabilidad civil que se pueda dar en el ejercicio de la actividad, en este caso transporte terrestre. Lo mismo sucede en aviación. Tú estás obligado a
asegurar esos daños que se puedan generar a terceros por responsabilidad civil que se pudiera generar dentro de tu operación. De tal manera que si es que mañana tu aeronave dentro de una operación genera daños a terceros, esa póliza se pueda activar y resarcir los daños que tú puedes haber generado. Claro, hasta cierto punto, de acuerdo a la normativa, el valor de responsabilidad civil para las aeronaves de mayor peso llega hasta $15,000, ¿no? Ya. Sí, entonces, si tú tienes un accidente, generas daños y estás cumpliendo la normativa, que es un requisito, recordemos, como operador para alcanzar tu certificado de operador de UAS, se va a activar y la aseguradora va a cubrir esos daños hasta esa cantidad. Ya. ¿Qué sucede si es que te ves involucrado, por ejemplo, en un accidente que haya sido por negligencia o que después del accidente, en el supuesto no consentido que suceda? Vamos a trabajar siempre para evitar esos accidentes, para que las operaciones sean seguras, pero ¿qué sucede en esa eventualidad? Tú puedes también estar sujetos a sanciones, ¿sí? Las sanciones administrativas que se establecen para la actividad aeronáutica están recogidas en la Ley de Aviación Civil como contravenciones aeronáuticas. Primera, segunda y tercera clase. Por ejemplo, las multas, digámoslo de esta manera, o la multa económica dentro de esas sanciones, de acuerdo a la gravedad de la contravención, de la falta, de la omisión, de la conducta que se haya generado al haber inobservado las disposiciones, te va a someter a un proceso sancionador en la vía administrativa, ejecutado ¿por quién? Por la Autoridad Aeronáutica y la Dirección General de Aviación Civil. Al estar dentro de la Ley de Aviación Civil y al ser elaborado ya este marco jurídico para la aviación tripulada, las sanciones que se establecen dentro de la ley son sanciones que económicamente son fuertes y que más allá de lo económico también pueden conllevar tu revocatoria de permiso de operación, tu revocatoria de certificado de operador aéreo, es decir, básicamente la finalización de tu actividad dentro de la actividad aeronáutica. Este tipo de sanciones, como indicaba, se las ejecuta después de un proceso administrativo sancionador en el ámbito administrativo, pero también dependiendo la gravedad o las circunstancias que se puedan haber generado después de este accidente, tú puedes tener responsabilidad civil e incluso responsabilidad penal. Ya. Entonces aquí creo que también es oportuno para volver a reiterar nuestro llamado a la conciencia de toda la comunidad aeronáutica que está operando con drones, que la normativa justamente garantiza eso, la seguridad y evitar que ese tipo de sucesos se puedan generar en la realidad y que este tipo de sucesos en el supuesto no consentido que se presenten pues puedan conllevar también al operador o al piloto, porque también existe responsabilidad solidaria, recordando que el piloto es el responsable, el primer responsable y el que conlleva pues, mayor responsabilidad en este caso si se produce un accidente, pero también dependiendo la gravedad, esta responsabilidad puede ser solidaria hacia el operador. Entonces, para evitar que esto suceda, ¿qué debemos? Conocer la norma y aplicarla. ¿Sí? Siempre en el sentido de que vamos a buscar operaciones seguras, pues, y a través de ese cumplimiento evitar que podamos mañana estar sujetos a este tipo de escenarios que creo que son indeseables. Justamente esa es la idea, ¿no? Trabajar para que no ocurra y no se tenga que activar estos mecanismos, ¿no? Pero justo ahí topas un tema muy importante tú, el tema de la responsabilidad solidaria. Esto aplica, por ejemplo, si yo tengo un dron y le presto a un amigo, ¿quién es el responsable legalmente? Como digo, el principal responsable de una operación es la persona que en este caso está manipulando los controles, que es el piloto, ¿no es cierto? Y ya un ejemplo práctico, mañana si es que se detecta o recordemos que quién tiene el control después de la vigencia de la regulación 101, no solo señores inspectores de aviación civil, sino cualquier miembro de la fuerza pública que pueda acercarse y hacer una verificación de que esa operación se está llevando bajo los parámetros que exige la normativa. Sí, entonces ya no es solo funcionarios de la Dirección de Aviación Civil, sino cualquier miembro de la fuerza pública la que puede hacer el control de que esa actividad se está desarrollando.
Si es que eso llega a pasar y tú has prestado, como indicas, tu dron a otra persona que no tiene ninguna ni autorización de piloto y poco conoce del cumplimiento normativo exigible, entonces seguramente te va a meter en un inconveniente. Primero, él, por estar operando sin ninguna documentación que avale esa operación, y dependiendo si es que se generan daños, también se puede activar la responsabilidad solidaria al dueño de la aeronave, en este caso podríamos también decir al explotador o al operador, y tú también podrías tener consecuencias en ese sentido. Tal vez nos podrías compartir si es que tú has sabido de incidentes o accidentes causados por drones en el Ecuador y cómo se los abordaron. Han habido varios sucesos que considero que si es que las personas que estaban operando drones hubieran sido más responsables con la actividad que estaban ejecutando, no debía haber sucedido. El último lo publiqué justamente en una de... Podemos poner un video también justamente aquí en esta parte. Sí, en la red profesional fue un hecho bastante complejo, los peligros que se generaron dentro de la operación de la aviación agrícola, es decir, de aeronaves que están destinadas para la fumigación. Dentro de la aviación tripulada, pues esto me refiero a un cruce de aeronaves que existió con un dron agrícola y una aeronave tripulada que estaba ejecutando al mismo tiempo y en el mismo sector trabajos de fumigación. Estuvieron a la misma altura y a muy pocos metros de que se produzca un impacto. Si consideramos el tamaño y el peso de una aeronave, de un dron utilizado para fumigación, pues hablamos no menos de 50 kilos de esa aeronave, o por lo menos un promedio de peso que pueda tener, como de hecho tenía la aeronave que en cuestión dentro de este evento. Si es que llegaba a impactar a la aeronave tripulada que estaba haciendo fumigación, considerando que inclusive vuelan a baja altura, lo que estuviéramos lamentando hubiera sido un accidente con consecuencias bastante lamentables, ¿no? Se ha producido esto, ¿por qué se genera? Lo analizamos en las publicaciones que hemos hecho al respecto. Esto ha constituido ya un material de análisis para la formación y concientización de los pilotos, entonces hemos tenido ya sucesos de esos. Hay muchos que no han sido públicos y están relacionados principalmente a la operación de helicópteros o a la operación de aeronaves que se dedican a fumigación, porque están volando bajo para ejecutar esa actividad o porque los helicópteros están volando a 500 pies sobre el terreno, es decir, solo a 100 pies del espacio aéreo segregado para los drones. Personas que no están conscientes de eso y elevan su aeronave a más de 400 pies, están generando justamente ese peligro. ¿Y cuál es el peligro? La colisión de dos aeronaves. Claro. Por el tamaño de los drones, muy difícilmente en todas las ocasiones el piloto a bordo de su aeronave va a poder identificarlo visualmente y va a poder evitarlo. Es por eso que cuando hablábamos de quién tiene prioridad de uso de un espacio aéreo, pues el dron tiene la última prioridad y debe ceder el espacio aéreo para evitar compartir el mismo con una aeronave tripulada. Entonces, muchos de esos casos no se han hecho públicos. Tenemos en el registro varios de lo que hemos ido recabando durante la instrucción, durante los procesos de socialización o los foros que hemos participado dentro de este ámbito. Y también, lamentablemente, tenemos hechos reales que han sucedido acá durante conciertos, es decir, durante concentración de personas con drones que han estado realizando operaciones FPV, ¿sí? Que uno de ellos impactó a uno de los asistentes, hubo daños, no se hizo público, pero que inclusive conllevaron la necesidad de someter a cirugía a la persona afectada. Entonces hay varios de esos aspectos que ya han sucedido, que hay un registro de algunos de ellos fotográfico o video, entonces siempre se llama por eso, para evitar este tipo de circunstancias, pues conocer y aplicar la normativa. Y justo lo que tú mencionaste, igual vamos a poner aquí para nuestros amigos el video que tú mencionas del dron agrícola con la avioneta, porque igual le vi ese caso y me parece que es una zona de las más complejas, ¿no? Justamente las plantaciones extensas que hay en la costa, las avionetas están fumigando, los drones agrícolas ya están entrando, entonces es algo que hay que trabajar bastante en esa parte, ¿no? Y tener bastante cuidado justamente. Bueno, Fernando, creo que hasta ahora hemos tratado de cubrir, ¿no?, la mayoría de aspectos que conlleva esta normativa. Entendemos que, bueno, esto da para horas y horas de discusión y de estudio,
Pero quisiera que un poquito terminemos con un mensaje hacia nuestros espectadores acerca de qué beneficios hay en estar en regla hoy en día, más allá de evitar multas o sanciones. Retomo nuevamente el tema que se había mencionado ya al inicio, ¿no? Si nosotros analizamos en países fronterizos que tienen un desarrollo normativo previo al que nosotros estamos alcanzando a través de la 101 desde diciembre del año anterior, las estadísticas, los estudios que están publicados y que son disponibles para cualquier persona que tenga la necesidad de revisarlo, claramente demuestra que luego de la vigencia de una normativa, la empresa, o en este caso el giro de negocio, el sector de la aviación no tripulada, ha recibido un impulso, porque estamos hablando siempre de la profesionalización de la actividad, que si bien al principio va a demandar algunos temas, algunos recursos que previo a esto no se estaban considerando, los mismos inmediatamente después de ser aplicados van a generar un resultado positivo. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, al alcanzar ese nivel de profesionalización, nuestro producto puede llegar a segmentos mucho más amplios de los que inicialmente estaban dirigidos. ¿Sí? Hay, en cuanto a la demanda que se sigue generando y que cada vez va en aumento, hay pocos sectores industriales o sectores general económicos en los que tú no puedes encontrar una utilidad de un dron, ¿sí? Generando la optimización de recursos que tú obtienes al emplear este tipo de aeronaves y la tecnología asociada a dichas aeronaves. Entonces, si nosotros profesionalizamos la actividad, vamos a poder llegar a nuevos segmentos que inicialmente estaban un poco restringidos, pero que esas mismas empresas y las políticas de calidad y de seguridad que están empleando, si ven un producto que les garantice también un cumplimiento normativo, que tienen el aval de una autoridad aeronáutica estatal, pues entonces aseguro, porque eso ya ha sucedido, de que van a generar una mayor demanda. Hace algún tiempo, ¿quién motivó esto? ¿Quién inicia con esto? Más bien fue el sector privado, ¿sí? De empresas vinculadas a la energía, minería, en petróleos, que ya vio la ventaja que a nivel internacional igual se ha recogido de la experiencia de trabajar con drones y también han decidido emplearlas hace algunos años de acá. Hace un par de años, cuando no estaba, pese a que había una normativa, no había el control adecuado de parte de la autoridad aeronáutica, y había empresas que vienen trabajando hace algunos años ya con drones y que han dado un nivel de experticia interesante y sobre todo una presencia en el mercado, que les ha permitido obtener en su momento clientes bastante importantes, interesantes, digamos, dentro del sector de la energía, ¿no? Hablando de la industria petrolera, de la industria minera, que a su vez, por la optimización del empleo de drones que se dan en otros países, que han tenido ya un desarrollo mayor al que actualmente nosotros tenemos en este sentido, han requerido emplear drones y pusieron en su momento pues los ojos en este tipo de proveedores. Cuando estaban dentro de esa fase precontractual les decían, bueno, para operar acá usted necesita una póliza de responsabilidad civil, un requisito que esta empresa que estamos poniendo como ejemplo no lo había cumplido. Se acercaba a la aseguradora y la aseguradora le decía, claro, pero demuéstreme que la persona que va a estar a cargo de la operación, es decir, el piloto, tiene una formación avalada por la autoridad competente. Entonces, ese momento para obtener una póliza de seguro, recién estas empresas o estas personas naturales que estaban dedicadas a ofertar servicios con drones empezaban a dar un cumplimiento a la normativa que, si bien existía, no estaba aún controlada en cuanto a su cumplimiento. Esto nos conlleva a decir también, para alcanzar este tipo de clientes interesantes que van a generar una retribución, considero también bastante acorde al tipo de procesos que ahora vamos a tener que cumplir. Cierto grado de mayor complejidad de lo que es estar fuera de este ámbito normativo, pero como indicamos, no imposibles de hacerlos y que a su vez van a alcanzar la profesionalización de la actividad, generan nuevos mercados importantes
¿sí? De sectores económicos que van a hacer aún más interesante nuestra provisión de servicios. Si no cumplimos esos requisitos, entonces vamos a estar fuera de esa posibilidad, de ese segmento en el mercado que existe y que va a quedar disponible únicamente para las empresas que puedan demostrar que están dando el cumplimiento cabal normativo para su operación. Lo mismo va a pasar, y de hecho ya sucede en el sector público. Dentro del sistema de contratación pública, del portal y de los proyectos que ahí se están publicando, existe cada vez mayor cantidad de requerimiento de servicios con drones. Entonces, en un futuro muy corto, los términos de referencia que se elaboren para este tipo de procesos contractuales van a exigir que la empresa que intente ejecutar ese contrato o ese proyecto demuestre que está cumpliendo cada uno de los requisitos que la autoridad estatal competente ha establecido para el efecto. De tal manera que las empresas, las personas naturales que decidan o que estén considerando no dar cumplimiento y que se sientan cómodas en que así lo he venido haciendo, considerando que, como le hemos indicado ya, puede estarse generando operaciones no seguras y lamentablemente luego estar sujetos a generar daños a terceros y sometidos a procesos administrativos o en el ámbito civil o en el ámbito penal con las consecuencias lamentables que pudiéramos tener en ese aspecto. Las que decidan mantenerse así van a quedar fuera del mercado. Y eso se lo ha demostrado, como indico, estadísticamente en lo que ha sucedido en otros países de hermanos fronterizos, que la normativa y su exigencia ha permitido que la industria se pueda desarrollar de manera ordenada, pero sobre todo segura, y que también los intereses económicos que están inmiscuidos dentro de esta actividad generen nuevas aspiraciones y mayores y mejores expectativas. Sí, me parece totalmente válido lo que tú mencionas. La idea de esto no es restringir la actividad, sino más bien promoverla de una manera segura y responsable. Creo también que esto es una oportunidad, ¿no?, para los pilotos que queremos hacer las cosas bien, que queremos, puede decir entre comillas, pues salir de la informalidad y diferenciarnos, ¿no? De elevar la calidad de nuestro producto también, de ofrecer mejores estándares a nuestros clientes y, como tú muy bien lo has mencionado, ¿no?, de apuntar hacia ligas más altas, se podría decir, ¿no?, empresas más grandes, contratos más grandes, que al final del día pues van a exigir este nivel de estándares y de profesionalización. Y bueno, finalmente pues agradecerte, Fernando, a ti por tu tiempo. En realidad es una información muy valiosa la que tú nos has dado. Sabemos, quienes te conocemos, pues de tu expertise, de toda tu experiencia, toda esa iniciativa que tú tienes hacia también aportar para esta industria, ¿no? Te quería agradecer nuevamente y pues seguramente estaremos haciendo más videos en el futuro, ¿no? Para todas las personas que nos están viendo, pues si tienen dudas, comentarios adicionales, pues siéntanse libres de compartirnos y seguramente pues estaremos invitando nuevamente a Fernando a este espacio. Fernando, ¿algunas palabras finales que quisieras decir? Gracias a ti, David. Inicio reiterando mi reconocimiento a la labor que vienes ejecutando, el trabajo que profesionales de tu valía están realizando en este momento y el esfuerzo desinteresado que se pone de manifiesto en este tipo de actividades, pues va a permitir y va a abonar positivamente a que mañana generemos esa cultura UAS o esa cultura de drones que requiere la actividad. Y esto va a ser asimismo, va a permitir alcanzar esa proyección a la profesionalización de la actividad, profesionalización del personal, pero también profesionalización de los servicios. Así que es importante reconocerlo. Agradezco también tu presencia, tu invitación acá. Siempre estamos predispuestos para seguir trabajando. Seguramente van a generarse algunas inquietudes al respecto después del material que en este momento estamos trabajando. Estamos dispuestos siempre a poder solventar otro tipo de inquietudes, siempre con el compromiso de que la actividad pueda desarrollarse de esa manera, ordenada, segura, y lo que podamos aportar pues al respecto, de mi parte la predisposición completa. El próximo material que lo pudiéramos hacer podría ser en el ámbito académico, donde hemos coincidido, en este caso en Exodrone, que es justamente una de las empresas que se han destacado
por la formación profesional bajo la doctrina aeronáutica de quienes van a estar a cargo de la operación. Entonces creo que también sería un momento oportuno para hablar un poquito ya del ámbito de la formación aeronáutica inicial y de los entrenamientos para la ejecución de cierto tipo de actividades que requieren más allá de una formación inicial. Bienvenido, siempre cuenta conmigo y pues a través de ti un saludo afectuoso a cada una de las personas que hay que reconocer el interés que tienen en alcanzar justamente ese nivel de profesionalización a través de la aplicación de esta normativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, y como bien lo mencionas, pues esto da cabida, pues seguiremos trabajando para seguir difundiendo esta información. No se olviden seguir a Fernando en sus redes, en su LinkedIn, les dejo acá abajo en los comentarios, en su LinkedIn, en Instagram. Constantemente está publicando análisis técnicos sobre esta normativa y no se olviden seguirlo para estar al tanto de las últimas actualizaciones. Fernando nos trae de primera mano todo lo respecto a la normativa y al desarrollo de la industria. Fernando tiene contacto con la autoridad, con la industria, ha tenido bastante experiencia durante varios años, entonces muy valioso su aporte también en ese ámbito. Y bueno, si este video te aportó y te sirvió valor, no olvides dejarnos tu comentario, no olvides dejarnos también un like, suscribirte a este canal y de seguro prepararemos una segunda parte. Hasta luego, amigos.